de San Mateo, capítulo 27, verso 17. Dios bendiga a cada uno de los oyentes en esta noche, verdad que es una gran bendición estar en la casa de Dios, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. El libro de Mateo, capítulo 27, verso 17, dice la palabra del Señor. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Aleluya. Vamos a estar orando en esta noche para que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Padre maravilloso que estás en el cielo, tú eres grande, tú eres santo, tú eres precioso y maravilloso, Rey amado y eterno. Gracias te damos, oh Dios, por tu presencia, tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu misericordia, Dios mío. Te pedimos en esta tarde que tú nos bendigas por medio de tu palabra, que tu palabra obre, cambie, edifique, transforme nuestras vidas, nos dé fuerza para seguir adelante contigo, cada día más fieles a ti, a tu palabra, Señor del cielo. Te ruego que obres en esta noche, Señor, que seas tú el que obre. Solamente somos instrumentos en tus manos, oh Dios del cielo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícenos cada día más, oh Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden colocarse en cómodo, hermano, dándole la gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. El tema en esta noche: Jesús o Barrabás. La vida y el comportamiento de estos dos personajes nos presenta un gran contraste cuyas lecciones son aplicables hoy en día. Dos personajes bíblicos, Barrabás y Jesús de Nazaret. Vamos a mirar en esta noche quién era Barrabás y quién era Jesús y quién es Jesús hoy en día, aleluya. Vamos al libro de Juan, capítulo 18, verso 40, dándole la gloria al Dios del cielo. Santo Dios, aleluya. San Juan 18, 40, dice la palabra de Dios. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Estamos hablando de Barrabás. ¿Quién era? Era un personaje malo, un personaje que tenía muchas mañas, un personaje que era ladrón, un personaje que era homicida, un personaje que había hecho muchas cosas malas en esta tierra, un personaje que se ganaba la vida mal ganada porque hacía cosas malas. Era un homicida. En San Marcos capítulo 15, verso 7, dice la palabra, a ver, San Marcos capítulo 15, verso 7. Gloria a Dios. Y había uno de ellos llamado Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Era un preso famoso. En el libro de Mateo capítulo 27, verso 16, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, y era líder de una pandilla. Lo dice también en San Marcos 15:7. Entonces miramos, hermanos, bíblicamente quién era Barrabás. Bíblicamente el Señor nos enseña por medio de su palabra quién era este hombre. O sea que muchas personas sabían antes de elegirlo quién era aquel hombre que estaba preso allí. Pero también vamos a hablar de un personaje bíblico, el cual es Jesús de Nazaret, aleluya. Es el Salvador del mundo. Dice en el libro de San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el personaje que se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret es aquel hombre que nos da la vida eterna, aquel hombre que murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre por usted y por mí, hermano. Aquella misericordia tan grande que tuvo el Padre de enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, hermano. Eso no lo hace cualquiera. Cualquiera no se entrega en sacrificio por otro. Solamente Jesucristo es el único que hizo aquella
allí en la cruz derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto lo vemos hoy en día, hermanos. Aunque se predique la palabra, aunque se enseñe el mensaje por todos los lugares, las personas hoy en día aman más las tinieblas que la luz. Lamentablemente, si todo el mundo fuera consciente de que Dios quiere grandes cosas para nuestras vidas, de que por medio del arrepentimiento Dios nos va a dar un galardón muy grande, Dios nos va a llevar a aquella ciudad preciosa, aquella gran Jerusalén allí en el reino de los cielos. Si todos verdaderamente atendieran a la palabra de Dios, atendieran al llamado de Dios, hoy en día no hubieran cárceles en este mundo, hermanos, no hubieran juzgados, no hubieran, hermanos, prácticamente policías, ejército para estar guardando a nadie, porque todos aprenderíamos a obedecer y todos haríamos la voluntad de Dios, aleluya. Pero lamentablemente así se predique la palabra, así se lleve el mensaje, así se lleve la palabra de Dios a cada hogar, a cada familia, en todos los lugares. Lamentablemente muchas personas no quieren creer en Dios. Muchas personas aborrecen el llamado de Dios. Muchas personas no quieren atender a la palabra de Dios, aleluya. Cuando sabemos, hermano, que dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo, aleluya. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué pasó también allí? Si retrocedemos un poco la Biblia, allí con el pueblo de Jerusalén, cuando estuvo cautivo allí en Egipto, tantas cosas que padecieron allí, hermano, humillaciones, fueron esclavos por muchos años, padecieron allí en aquel lugar, y Dios tuvo misericordia de ellos. Y para poder ellos salir de aquel lugar, Dios tuvo que hacer muchos milagros. Dios tuvo que traer las plagas. Dios tuvo que abrir el mar para que ellos pasaran por aquel lugar. Dios los llevó por el desierto, y aún en medio del pecado, de la maldad, en medio de todas las condiciones en las cuales ellos estaban en Egipto, Dios allí en el desierto, hermano, de día tenía la nube allí encima para que los rayos solares no pegaran en ellos, para que ellos vivieran, hermano, pasaran allí por el desierto con un ambiente fresco, con un ambiente agradable, hermano. Aunque el desierto está a más de 40, 45 grados de calor, Dios conservaba en ellos una gran frescura, que es lo que Dios quiere que nosotros sintamos hoy en día: paz, alegría, gozo, que es lo que Dios quiere para nuestros hogares, para nuestras vidas. Y en medio de tantas cosas grandes que Dios había hecho en ellos, cuando de noche pasaba aquella gran luz guiándolos por el camino, aún ellos se rebelaron contra Dios y construyeron allí un becerro de oro y volvieron nuevamente a la idolatría. Entonces dése cuenta, hermanos, que hay veces nosotros vemos lo que Dios hace, miramos los milagros tan grandes que Dios hacen muchas personas en nuestras vidas, y aún así nuestra incredulidad no sale de nuestra mente, no sale de nuestros corazones. Aún así, hermano, desconfiamos del poder de Dios, aleluya. Por eso es que hay veces nos pasa cosas, hermano, porque no aprendemos a confiar en Dios. Hacemos negocios, hacemos cosas en la vida sin primeramente tener la voluntad de Dios, pedir la dirección y la guía de Él, aleluya. Hay veces, hermanos, nos dejamos llevar por el impulso, por la emoción, nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, sin primeramente esperar la voluntad de Dios, hermano. Y después decimos: ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué nos pasa esto? Porque verdaderamente, hermano, no hemos aprendido a confiar en Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: y la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué promesa tan grande tiene Dios para nosotros? Dios tiene grandes promesas para nuestras vidas. Dios quiere grandes cosas para nuestras vidas. Es solamente que nosotros nos dispongamos en Él, hermano. Dispongamos nuestras vidas. Dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él nos lleve. Que Él sea nuestro maestro. Aquel maestro fiel que nos lleva por el camino de la verdad. Gloria a Dios. ¿Quién es Jesús? El eterno Hijo de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 8, verso 58, dice la palabra, aleluya, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, aleluya. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es nuestro ayudador y consolador. En Mateo capítulo 28, verso 20, nos dice la palabra del Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Adul del mundo, es el alfa, la omega, el principio y el fin, es todo para nuestras vidas. Él es el aire que respiramos, Él es el que nos da la vida, hermano, Él es el que nos da la salvación, Él es el que nos ayuda a seguir adelante, aleluya. Entonces miramos dos personajes bíblicos. ¿Quién era Barrabás? Un hombre malo, un hombre homicida, un hombre pecador. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Todo para nosotros. Todo para nuestras vidas, aquel que derramó su sangre por nosotros. Él es todo para cada uno de nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ha dado a conocer su palabra. Aquella palabra preciosa que en medio de millones de personas que existimos en este planeta, hermano, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y allí en medio del pecado y la maldad nos dio a conocer su palabra, nos dio a conocer la salvación para nuestras almas. Damos gracias a Dios por él, hermano, porque mientras hoy estamos aquí en culto, llenándonos de Dios, hoy muchos están en las cantinas, hermano, entregados al vicio, a la maldad. Muchos están gastando sus dineros mal gastados. Muchos están viviendo una vida arruinada, una vida mala, hermano, porque no tienen conocimiento de la palabra. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado a conocer y nos ha cambiado nuestro estilo de vida, nos ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra familia, nuestros hijos, hermano, y tenemos que estar agradecidos con él, porque no cualquiera puede tener esta salvación y este cambio, esta transformación en nuestras vidas. Por muchos consejos que hoy en día usted le dé a otra persona, por muchos consejos que usted le dé al vicioso, él no va a salir de ahí, hermano. Sabemos que nosotros cambiamos solamente porque Dios tuvo misericordia de nuestras vidas y que por medio de su palabra nos ayudó a cambiar, nos ayudó a ser diferentes. Aleluya.
por medio de su palabra, Dios nos ha hecho alguien en la vida, cuando antes no éramos nadie, hermano. Antes no teníamos, sabíamos que teníamos un nombre y una cédula, pero no éramos nadie en esta tierra. Llamaban al hermano Hernán y nadie sabía quién era el hermano Hernán. Hoy en día dicen el hermano Hernán, y ya en el barrio Bogotá, en el barrio Galán, ya muchos saben quién es, que es el predicador que lleva el evangelio a muchas personas, aleluya. Entonces dése cuenta, hermano, cómo Dios cambia a una persona, cómo Dios la transforma, cómo Dios le da renombre a una persona cuando nos dejamos usar por Él, aleluya. Y no tampoco solamente darle gracias a Dios por su palabra, sino también esta obra en la cual Dios nos ha traído. Porque verdaderamente, hermano, esto es una obra de Dios. En tanto tiempo que estamos, hemos visto, hermano, cómo la obra ha crecido, cómo la obra se ha multiplicado. Hoy en día ya no hay un coliseo, hermano, en el cual quepamos todos los del movimiento. Hoy en día, hermano, ya toca repartir las convenciones en dos para poder que todos podamos estar en aquel lugar. Hermanos, sabemos que esta obra es de Dios. ¿Por qué es de Dios? Porque la obra sigue adelante. Porque Dios ha dicho que a esta obra la va a bendecir cada día más, y hasta el día de hoy Dios la ha bendecido. Entonces hay que estar agradecido con Dios, hermano, de habernos traído esta obra, porque de haber llegado a otro lugar, verdaderamente, hermano, que he tenido la oportunidad de conocer otros lugares y de hablar con personas que se congregan en otros lugares, hermano, y la obra del movimiento es una obra de bendición. Un día fue un amigo allá y fue a pedirme un favor y no me habló, y yo, pero ¿qué pasó? Y cogí un papelito y me anotó que necesitaba algo, y yo le dije, pero ¿usted por qué no me habla? ¿Está enfermo en la garganta? Y llegó y me escribió, no, estoy en ayuno sin hablar 3 días, en ayuno sin hablar. Y fue otro muchacho también que día, y lo invitamos a almorzar y me dijo que no, que porque llevaba 3 días de ayuno de frutas, hermano. Entonces, hermano, dése cuenta cómo en muchas iglesias enseñan tantas cosas que no están a la luz de la palabra, hermano. Yo siempre le he dicho a la gente que hay muchas iglesias que no son fundadas por Dios, son fundadas por el hombre, y como son fundadas por el hombre, tienen sus propios estatutos, sus propios decretos, sus propias leyes. La iglesia tradicional, hermano, más de uno dice que viene de Dios, pero ahí en medio de todas sus leyes son leyes de hombres, hermano. Verdaderamente la palabra de Dios no la están hablando como es. Hoy en día mucha gente se está preparando para ir a verlo. Mucha gente va y gasta mucha plata para ir a mirarlo en Bogotá, para ir a mirarlo en Villavicencio, para hacerle la romería, hermano, cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y sabemos que el verdadero Dios está en este lugar, aleluya. Que no tenemos que ir a otro lugar, sino que donde nosotros queremos que Él esté con nosotros, Él está ahí, hermano. Él está en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el momento que lo queramos llamar, Él va a estar con nosotros. No tenemos que ir a ningún hombre para que nos haga una sanidad, porque sabemos que ya el médico de los médicos derramó su sangre allí en la cruz del Calvario para sanarnos, para libertarnos, aleluya. Entonces no tenemos que ir detrás de ninguna romería, hermano, ni seguir ninguna leyes terrenales, sino que Dios trajo esta obra del movimiento a esta tierra para que las personas aprendamos que hay un Dios en los cielos, aleluya, y que sepamos verdaderamente que por medio de la palabra es que llegamos al reino de los cielos, y que sepamos verdaderamente quién es Dios por medio de la palabra, porque sabemos que todas las predicaciones que hemos aprendido de Dios es por medio de la palabra, y que no se le quita ni una tilde ni se le coloca, hermano, porque escrito está. Por eso es que allí Pilato decía, ¿a quién quieren escoger? O escogen a Barrabás o escogen a Jesús de Nazaret. Y qué decisión tan dura, ¿no? Cuando entra uno al evangelio, hermano. Qué decisión tan dura cuando usted ha aceptado a Jesucristo y empieza, y si todo el mundo, a llegarle a evangelizarlo, a predicarle, pero usted ¿por qué va a esa iglesia? ¿Usted por qué se congrega en esa iglesia? Allá lo van a robar, allá le quitan la platica del bolsillo, allá tiene que dar plata para que construyan iglesia, tiene que dar plata para el pastor para que enriquezca. Allá usted le van a quitar la platica, le van a enseñar un poco de cosas que usted lo va a dar, y trabajando usted para tener que engordar a otro. Pero hermano, eso lo hace la gente inconsciente, la gente que no tiene conocimiento. ¿Y por qué el borracho va y se gasta el dinero en la cantina? ¿Y quién se lo va a reponer, hermano? ¿Cuándo ha visto usted el cantinero llevándole un mercado al borracho? Nunca, hermano.
¿Cuándo ha visto, hermano, a alguien que vaya y le dé una propina a alguien o plata a alguien cuando está enfermo, esté herido, esté en una cárcel? Verdaderamente, hermano, nosotros lo hacemos porque hemos aprendido de Dios y porque es ley de Dios que toca visitar al enfermo y que toca visitar al preso. Entonces, cuando usted acepta a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo, hermano, es cuando se le viene la familia encima, es cuando todos empiezan a criticarlo, cuando todos empiezan a persuadirle el camino, todos quieren que usted se desvíe, que se salga de ahí, pero ¿quién está con usted? Todo el mundo dice, no, usted es mi amigo, usted es el que está conmigo, hermano. El único amigo es Jesucristo, el único amigo fiel es Dios, hermano, el que no nos desampara, el que siempre está con nosotros las 24 horas del día, hermano. Hoy en día no hay amigo fiel. Hoy en día por todos los lugares se está llevando la paz, que la paz para Colombia, que la da un presidente, que la da un senador, que le da un gobernante. La paz para Colombia. ¿Cuál paz, hermano? Si salimos de allá a la esquina y ya nos están robando, hermano, ¿cuál paz va a dar el hombre en esta tierra? La única paz verdadera que da en nuestras vidas es Jesús, hermano. Porque la Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor Jesucristo. Entonces el único que puede traer la paz a este planeta Tierra, a Colombia, a Neiva, es Jesucristo, hermano. No nos dejemos engañar porque un hombre venga a traer la paz. Nosotros, hermanos, los evangélicos, somos los que transmitimos la paz por medio de la palabra en el nombre de Jesucristo. Y cuando hablan de nosotros, cuando nos tienen en cuenta, cuando nos sacan por el periódico, cuando nos sacan por la radio, nunca, hermano. Cuando verdaderamente llevamos la paz de Jesucristo a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y muchos nos quieren poner ahí, hermano, como Pilato, a tener que escoger, hermano, ¿a quién escoge? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y no solamente recién convertido, hermano, ya después de tantos años se nos vienen a decirnos que verdaderamente ahora sí encontré la verdad. Encontré la iglesia verdadera, que ya no hay que diezmar, que eso es mentira. Hermano, si nosotros no diezmamos y si nosotros no ofrendamos, ¿cómo se van a construir estas paredes, hermano? ¿Cómo se va a levantar un templo para Dios, hermano? Cuando bíblicamente Salomón construyó un gran templo para Dios. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer hoy en día? O que el hermano Fernando nos lleve un mediodía allí al polideportivo y nos haga culto a las 12 del día con sed, con hambre y un rayo de sol, hermano. A ver quién se aguanta. Ninguno nos vamos a aguantar, hermano. Entonces empiezan a decir que no, que ahora sí encontramos la verdad, hermano. Verdaderamente esa iglesia no era porque no se predicaba la verdad. Y muchos empiezan a decir, ay, oiga, y sí. Hermanos creyentes de 8, de 9, de 10 años, de 15, y empezamos a dudar, hermano, empezamos a contrarrestar contra la palabra y a dudar, hermano, a decir que si verdaderamente es así o no, cuando sabemos que llevamos tantos años en esta obra, donde Dios nos ha bendecido, donde Dios nos ha ayudado a seguir adelante, donde quienes éramos, hermano, y quienes somos hoy en día. Y empezamos a dudar, hermano. Entonces así pasó en aquellos días. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, hermano. ¿Por qué no somos maduros? Hay veces en esa parte, hermano, de definir lo que nosotros somos, hermano. Por eso hoy en día nosotros les enseñamos a los jóvenes, a nuestros hijos, hermanos, la palabra de Dios. Vienen al culto, se les dan los estudios, se les enseña. Ellos ven en otros lo que Dios ha hecho en la juventud. Ellos miran, hermano, tantas cosas, milagros que Dios ha hecho en ellos. Y van a los colegios y se dejan llevar por otros. No maduran en esa parte, hermano, de definir totalmente quiénes somos, hermano. O somos de Dios o somos de Barrabás. Y llegan a los colegios y llegan buenos hijos, buenos creyentes, pero lamentablemente las amistades. Y usted es que evangélica y con esa falda y tan fea, ¿y por qué no se sube la falda? ¿Y por qué no se pone un chorro? Usted tiene un cuerpo bonito, ¿y por qué no lo exhibe? Córtese el cabello, que aquí en Neiva muy caliente, y usted con esa cabellera, ese calor, eso se brota por todos lados, eso. Córtese el cabello. Y empiezan los jóvenes a dejarse llevar, hermano, por las amistades. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y no solamente los jóvenes, hay veces todo el mundo, todos los días caemos en medio de personas que quieren persuadirnos y sacarnos. Pero entonces, ¿sabe por qué lo hacen? Porque dice aquí que por medio de envidia lo hicieron.
por medio de la envidia. Y empiezan a dejarse persuadir, pero mírale, usted tan bonita, y en esa iglesia, y tantos peladitos en el colegio que la quieren, que quiere ser novio suyo, y usted no. O vamos a un reto, o usted enamórese de este y yo me enamoro del otro, y lo verá que sí. Y empieza a dejarse llevar el joven, hermano, cuando no ha entendido que hay que dejar que la palabra llegue a nuestras vidas y aprender a tener nuestras propias decisiones, hermano. Aprender a madurar en esa parte y tener, hermano, nuestra certeza que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, hermano. Que al lugar donde nosotros vayamos, hermanos, seamos aquellos paladines, aquellas personas, hermanos, que defendamos la palabra de Dios, que defendamos la obra de Dios. ¿O a cuántos de nosotros no nos han invitado a que nos tomemos un trago, hermano? ¿A cuántos de nosotros nos han invitado a que cómpreme esto barato? Yo me lo robé allí, pero nadie lo va a ver. O vamos hay veces a la tienda, hermano, y pagamos con un billete de 20,000, 10,000 pesos y el tendero nos da 40,000. Uy, qué bendición, me dieron más y no se dio cuenta. Cuando sabemos, hermano, que si recibimos eso, la que va a tener que pagar es el otro. ¿Y qué estamos haciendo? Robando. En algo tan insignificante, en algo tan pequeño, hermano, pero no aprendemos, hermano, a discernir que hay cosas que no la debemos hacer, hermano. Entonces, dése cuenta, hermano, que tenemos que definir en nuestras vidas quiénes somos, hermano, para dónde vamos, a qué Dios nos trajo a este mundo, por qué Dios nos dio a conocer su palabra, por qué Dios nos trajo a esta obra. Es necesario nosotros aprender esto, hermano, meterlo en nuestros corazones, meterlo en nuestra mente y madurar en aquella parte y ser sólido de lo que vamos a hacer, hermano, y de lo que vamos a decir, hermano. Yo creo que en medio de la multitud, en medio allí de tantas personas que estaban allí paradas mirando a Barrabás a un lado y a nuestro Señor Jesucristo en el otro, eran multitudes mirándolo. Y yo sé que de todas esas personas que estaban ahí, todos ellos tuvieron que haber visto milagros que hizo el Señor Jesucristo en aquel tiempo. Cómo paralíticos se levantaban, cómo los ciegos recibían su vista, cómo Dios sanaba a tantas personas. De los que estaban allí habían visto milagros que Dios había hecho. Yo sé que ellos estaban parados allí mirando, y estaba aquella encrucijada en su mente, en su corazón. ¿A quién escojo? ¿Escojo a Barrabás o escojo a Jesús? Porque no habían aprendido a discernir, hermano. No sabían qué era lo que tenían que decir. Pero aún así se dejaban persuadir, dice. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, los persuadieron a que fueran al pecado, a que señalaran al mal, a que señalaran a aquel ladrón, a aquel homicida que estaba allí, a escogerlo a él. Pues dése cuenta, hermano, lo importante de nosotros aprender quiénes somos, hermano, a qué hemos venido. ¿Cómo debemos defender la obra de Dios? Muchos aquellos habían visto aquellos milagros y estaban allí señalando a Jesús en contra y queriendo que Barrabás viniera ante ellos. ¿Qué iba a hacer Barrabás ante ellos? Absolutamente nada, hermano. Y hoy en día esto nos pasa a nosotros en las elecciones, hermano. Porque es que hay veces, hermano, no nos empapamos de quién vamos a elegir, hermano. Si eso fue en aquel tiempo, imagina ahorita, hermano, el otro año que nos toca elecciones. Hay veces votamos porque otro nos dice, hermano, porque otro nos persuade a decir por quién elijamos, hermano. Hay veces otros van y dan un voto por 50,000 pesos. Otros dan un voto por un bulto de cemento. Otros dan un voto por un almuerzo, hermano. Y lamentablemente van y escogen a la persona que no deben escoger. Lamentablemente van y eligen al que no deben elegir. Por eso hoy en día, hermano, estamos como estamos, pagando IVA, pagando impuestos. El dinero no nos alcanza, el mínimo no sube, pero los impuestos sí suben todos los días. Por eso hoy en día estamos como estamos, porque no aprendemos, hermano, a definir a quién vamos a elegir. Y nosotros también, hermano, como seres humanos, tenemos que aprender a elegir a nuestras amistades. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros tenemos que saber con quién andamos, hermano, con quién nos metemos, a quiénes elegimos, hermano, porque todo eso sucedió en aquel tiempo. Aquellos fueron persuadidos, hermano, a escoger el mal, a escoger la maldad.
Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, ¿qué queréis hacer? Él se lavó las manos porque él sabía que el hombre que iba a entregar era el Hijo de Dios. Lo que pasa es que en el cargo en el que él estaba no podía hacer nada ante el pueblo, pero el pueblo escogió el mal. Y hoy en día, hermano, hay muchas personas que están padeciendo muchas dificultades, muchas enfermedades, y usted va y le habla de Cristo y le cierra la puerta. Usted va y le habla de Dios y nadie quiere atender. En medio de la dificultad, en medio del problema, no quieren recibir a Jesucristo, hermano. Entonces, dése cuenta, hermano, por qué hoy en día Colombia está como está, porque hoy en día Neiva está como está, porque están llenas las cárceles, porque si usted va y predica la palabra, nadie quiere atender, hermano. Si usted va y predica la palabra, nadie quiere atender al llamado de Dios. Quieren vivir en el pecado, en la maldad, y no quieren aceptar a Jesucristo, aleluya. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se echaron más juicio encima. Sabiendo quién era Jesucristo, se echaron el juicio a su propia familia. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado, aleluya. ¿Quién era Barrabás? Barrabás representa el reino del pecado y las tinieblas. ¿Quién es Jesucristo? La luz, la paz, el perdón, el gozo, nuestra salvación, nuestra vida. Todo para nosotros, hermano, es Jesucristo, aleluya. Entonces por eso tenemos que aprender a discernir y a definir, hermano, quiénes somos, a qué hemos venido. Aprender a escoger, hermano, nuestras amistades. Aprender a escoger, aprender a defender la obra de Dios. Aprender a defender, hermano, por medio de la palabra, quiénes somos, hermano. Y en medio de todo esto, en el verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hay veces esperamos que nos pasen las cosas, hermano, para después tener que arrepentirnos. Hay veces, hermano, tomamos decisiones y nos va mal para después estarnos arrepentidos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a obedecer al llamado de Dios, porque no aprendemos, hermano, a esperar en la voluntad de Dios. Así, hermano, que con cuál de los dos nos queremos identificar en el día de hoy. ¿Nos identificamos con Barrabás o nos identificamos con Jesucristo? Aleluya. Colóquese de pie, hermano, vamos a dar